México en el corazón de José Martí. ¿Acaso crees que hay algo más sublime que la patria? La información que tenemos disponible acerca de José Martí es muy vasta. Sabemos que fue profesor, poeta, filósofo, ensayista, traductor y publicista. Pero hoy me voy a enfocar en sus viajes, en particular los viajes que hizo a México, país que tuvo un lugar particular en el corazón de este gran hombre. Hola, mi nombre es Telma Delgado, soy secretaria por la Delegación Miami en el capítulo de la Florida, desde donde les envío un cariñoso saludo. Como sabemos, José Martí viajó por muchos países. En Europa, visitó Francia, Inglaterra y España, donde vivió como exiliado por algunos años. En Latinoamérica, visitó Guatemala, Honduras, Venezuela, Haití, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y vivió en Estados Unidos y México. Desde sus primeros años, obtuvo y disfrutó del conocimiento histórico, económico, cultural y político de América Latina y el mundo, de manos de su maestro y mentor, Rafael María de Mendive, quien lo había adentrado en la historia y literatura universal, a través de la literatura y de su presencia en espacios culturales de renombre en la capital cubana, como la Biblioteca de los Valdés Domínguez y las tertulias de Nicolás de Azcárate. Sin embargo, y sin menospreciar a los otros países, me atrevería a decir que México ocupó un lugar particular en su corazón. Su llegada al suelo mexicano, el 8 de febrero de 1875, ocurrió luego de su deportación a España en 1870. Viajó desde allí a bordo del vapor estadounidense City of Merida. En esa ocasión, llegó por el estado de Yucatán, específicamente al puerto de Progreso de Castro. Luego hizo escala en el estado de Campeche y por último desembarcó en Veracruz, desde donde continuó hacia la Ciudad de México en tren, en donde lo esperaban sus padres y sus hermanas. Ellos atravesaban por una situación financiera muy precaria. De inmediato, José Martí hizo amistades nuevas y fraternas. Sobresalen, entre otros, Manuel Mercado, quien apoyó mucho a la familia de Martí. También conoció a Carmen Zayas Bazán, la cubana camagüeyana, con quien después se casaría en la Catedral de la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1877, cuando ambos tenían 24 años. Las circunstancias que encontró en la tierra azteca, recién salida de un profundo proceso de transformación liberal, pero inmersa en una intensa lucha política, favoreció la profundización de su pensamiento en áreas claves como la economía, la política y las manifestaciones artísticas. Le cautivó de México su espíritu de lucha contra la amenaza de Estados Unidos, cuyo peligroso avance territorial aún se mantenía latente. México en ese momento constituía un referente en Latinoamérica, por haberse emancipado del colonialismo español y enfrentado exitosamente los intentos recolonizadores europeos, sobre todo de Francia. México había desarrollado uno de los procesos de transformaciones liberales más profundos de la región, conocido como la Reforma, extendido entre 1857 y 1876. José Martí, con esa extraordinaria forma muy suya de observador, atisbó potenciales amenazas para América Latina. Además, corroboró la necesidad de identificar y consolidar la identidad y autoctonía latinoamericana y caribeña. Amparado en su amistad con lerdistas tradicionales como el propio Mercado y el cubano Pedro Santacilia, apenas un mes después de su llegada a México,
José Martí ocupó una plaza de periodista en la Revista Universal de Política, Literatura y Comercio. Poco tiempo después, colaboró con El Socialista, órgano del Gran Círculo Obrero de México, y al final de su estancia en la tierra azteca, publicó varios trabajos en el periódico político El Federalista. Esta labor periodística y su presencia en otros espacios culturales como liceos, asociaciones y tertulias le puso en contacto directo con la historia nacional mexicana y sus expresiones artísticas y literarias contemporáneas. Además, le permitió conocer en profundidad su integración social, funcionamiento de los órganos de gobierno, luchas obreras y economía, entre otros aspectos de singular importancia. De manera particular, le permitió analizar los conflictos que aquejaban al México de entonces, caracterizado por una tensa lucha entre los sectores acaudalados, declarados oposicionistas, conducidos por el general Porfirio Díaz, y el gobierno constitucional de Lerdo de Tejada. En 1894 visitó por última vez la tierra mexicana, en función de su labor independentista a favor de Cuba. En su extensa obra intelectual y política, México ocupó un lugar fundamental por el papel que desempeñaba en las relaciones interamericanas y su cercanía geográfica y sentimental con Cuba. En virtud de estos nexos, en la edición del periódico Patria del 9 de julio de 1892, José Martí afirmó: México es tierra que todos los cubanos deberíamos amar como la nuestra. En ella siempre encontró corazón abierto el expatriado triste. El 8 de febrero del 2005, el Honorable Ayuntamiento de la Ciudad y Puerto de Progreso de Castro, en el estado de Yucatán, erigió un busto para celebrar el 130 aniversario de su llegada a tierras mexicanas. Y la leyenda dice: a la memoria del ilustre independentista y poeta José Martí, que supo querer a los yucatecos y a sus compatriotas avecinados en la península. Por la herencia cultural que nos legó a manera de patrimonio conjunto, erigimos este busto que sella nuestra hermandad definitiva. Así pues, José Martí aprendió a conocer y a querer a México a través de sus heridas, su valentía y su profundo amor por sí mismo. Y México, que tiene corazones de oro y brazos sin espinas, donde se ampara sin miedo el extranjero, aprendió a quererlo también. Muchas gracias.